Bueno chicos, ahora vamos a hablar de la unidad 1, que es la normativa legal vigente. Y bueno, como introducción a esta unidad, es importante que tengamos en cuenta, cuando hablamos de seguridad, qué es lo que es la seguridad básicamente y desde hace cuánto que existe. La seguridad básicamente es algo intangible, yo no lo puedo tocar, pero sí puedo decir que es un estado de confianza. Ese estado de confianza va a hacer que mientras yo le otorgue a un ambiente de trabajo y a las tareas que yo realizo en ese ambiente de trabajo y a ese entorno de trabajo, llámese máquinas, llámese equipo, llámese elementos de protección personal y llámese todo lo que tiene que ver con los sistemas que previenen que los accidentes de trabajo, estamos hablando de seguridad. Es decir, que es un estado de confianza. Yo no lo puedo tocar, pero sí lo puedo prevenir. ¿Y qué es lo que estoy previniendo básicamente? Es el accidente de trabajo. Ya después en la unidad 2 vamos a hablar de lo que es el accidente de trabajo y cómo se produce, para analizarlo técnicamente. Pero ahora yo me pregunto, ¿desde hace cuándo que existe la seguridad? La seguridad existe desde la época de los cavernícolas, desde los seres primitivos. Es decir, ¿por qué se llamaban cavernícolas? Justamente vivían en cavernas para protegerse de los animales salvajes y siempre el hombre ha tratado de sobrevivir, o su esencia es sobrevivir a diferentes problemas que lo pueden llegar a afectar, cuidando siempre su salud y su continuidad sobre la Tierra. Es un principio, es una esencia del ser humano protegerse ante cualquier peligro que lo pueda perjudicar. O sea, si yo tengo que decir desde cuándo existe la seguridad, desde siempre. Ahora, si yo tengo que decir, y ahí hago un paralelismo como para que ustedes se ubiquen en cómo se llama la materia, higiene y seguridad laboral, yo acá tengo que decir que básicamente, ¿desde cuándo existe la seguridad laboral? Bueno, la seguridad laboral existe desde que existe un marco o una norma que empieza a proteger las actividades laborales y tendientes a disminuir o prevenir o eliminar los accidentes o la ocurrencia de accidentes de trabajo. Bien, si yo básicamente tengo que decir cuánto tiempo, desde cuándo existe la seguridad y higiene en el trabajo en Argentina, bueno, yo tengo que decir, remitirme al año que se sancionó la ley de higiene y seguridad. El 21 de abril de todos los años, Argentina tiene el Día Nacional de la Higiene y Seguridad porque el 21 de abril de 1972 se sancionó la primera ley de higiene y seguridad, que es la que bueno, básicamente tiene diferentes aspectos bastante simples. Es una ley corta, donde bueno, establece cuáles son las obligaciones del empleador, cuáles son las obligaciones del trabajador, que ya lo vamos a hablar en un ratito. Pero bueno, para que ustedes tengan una idea, más o menos, la ley de higiene y seguridad tiene comienzos en ese momento, el 21 de abril de 1972. Nosotros desde ahí podríamos decir que fue el día cero y podríamos trazar una línea del tiempo en donde posteriormente fueron viniendo diferentes tipos de normativas que obviamente tienden siempre a mejorar o prevenir cualquier tipo de accidente de trabajo. Bien, cuando yo estoy hablando de seguridad, ahora cuando yo estoy hablando de higiene, también estoy protegiendo la vida humana, pero la higiene básicamente lo que tiende a hacer es prevenir lo que se refiere a las enfermedades profesionales. Es decir, yo en mi puesto de trabajo puedo perder la salud en un momento corto, es decir, en un día, en un momento, en un instante tras un accidente, o a lo largo del tiempo ir disminuyendo paulatinamente bueno, las diferentes exposiciones que yo voy sufriendo que hacen que se me deteriore mi salud a lo largo del tiempo. Pero bueno, para que nosotros nos ubiquemos, digamos, la normativa, lo que es la ley 19.587, habla de lo que es la higiene, lo que es la seguridad, los derechos del trabajador y los derechos del empleador. Vamos a hablarlo de manera sintética para que se entienda esta
esta parte o esta ley que es bastante simple. Yo como trabajador tengo derechos y tengo obligaciones. Si yo tengo derecho como trabajador, mi derecho es la obligación del empleador, es decir, de mi patrón, de la persona que me da trabajo. Bien. ¿Qué derechos tengo como trabajador? Primero, a tener un ambiente de trabajo digno y saludable. Es decir, un ambiente de trabajo en donde existe un entorno que no sea propenso a que yo me tenga que accidentar. Bien. ¿Y qué quiere decir eso? Que haya instalaciones en condiciones, es decir, que la instalación eléctrica esté en condiciones con las protecciones eléctricas correspondientes, que si tengo que operar una máquina tenga las protecciones mecánicas para yo no tener un atrapamiento, por ejemplo, que si yo tengo algún tipo de peligro dentro del ambiente, vamos a hacer un ejemplo, dentro del aire existe la emisión de ondas sonoras y yo estoy expuesto a más de 85 decibeles y estoy expuesto al ruido, tengo el derecho como trabajador de que ese empleador me provea de protecciones auditivas o que a lo largo del tiempo haga algo para bajar el ruido, pero lo que tengo que hacer como trabajador, tengo el derecho de que mi salud a lo largo del tiempo se mantenga en línea recta, que no haga un gráfico descendente, ¿bien? Es decir, que yo no tengo que exponer mi salud o deteriorar mi salud a lo largo del tiempo ni en ningún momento. Esos son los derechos que yo tengo como trabajador. Y obviamente que si yo tengo un ambiente de trabajo, una empresa o un sector, yo tengo que cuidar las instalaciones. Si existe un cartel de prevención, yo no tengo que ir y sacarlo. O no tengo que ensuciar mi ambiente de trabajo o que hacer cosas que vayan en contra de la seguridad o de cualquier aspecto que sea en contra de la empresa. ¿Bien? Desde el punto de vista de la seguridad. Ahora, bien, obviamente como trabajador tengo derechos. Ahora, yo como empleador también tengo derechos. ¿Y cuáles son estos derechos? Imagínense ustedes que son dueños de alguna empresa cualquiera, la que fuera, y tienen a cargo 10 personas. Bueno, si ustedes le brindan elementos de protección personales a esas personas, por ejemplo guantes, el derecho que ustedes tienen como dueños de esa empresa es de que esa persona lo use a los guantes. Y en el caso de que no los usa porque no respeta un procedimiento de trabajo que está preestablecido, en donde previamente se debería haber hecho una capacitación sobre ese uso de guantes o sobre esa tarea, yo tengo el derecho de tomar medidas sobre ese trabajador para que cumpla efectivamente la utilización de ese elemento de protección personal. Como así también tengo obligación, tengo el derecho como empleador de que la gente cuide las instalaciones, no dañe la cartelería, no dañe las máquinas, no saque una protección mecánica de una máquina, por ejemplo. Hablemos de una sierra circular que tiene que cortar un determinado caño o lo que fuera. Bueno, yo como trabajador no tengo que sacar esa protección para cortar más rápido o para tener una mejor visión, por ejemplo. Yo tengo que respetar los protocolos, los dispositivos de seguridad como trabajador. Y mi derecho como empleador es que mi trabajador los cumpla. Para que se entienda fácil, si el empleador tiene la obligación de darle el casco, la obligación del trabajador es que lo use a ese casco y viceversa. Si el empleador no le da el casco, el derecho de ese trabajador es que el empleador se lo provea. ¿Bien? El derecho de uno es la obligación del otro. ¿Bien? Eso básicamente con lo que es el tema de los derechos y los deberes de cada una de las partes, que lo establece en el artículo 8 y en el artículo 9 de la Ley de Higiene y Seguridad. Más allá de eso, también habla de conceptos de seguridad y de higiene, como lo decíamos recién. ¿Cuál es el objetivo, básicamente, que tiene la higiene y seguridad? En países como Estados Unidos, por ejemplo, y en otros lugares más del mundo, la higiene y la seguridad están separados a niveles normativos, es decir, a nivel de leyes. Argentina, como muchos otros países, tiene las leyes de manera unificada, por eso se dice higiene y seguridad. ¿Y por qué está unificada? Porque persiguen el mismo objetivo. ¿Bien? ¿Qué es ese objetivo? Proteger psicofísicamente. Hoy en día se utiliza mucho el concepto de salud ocupacional. ¿Bien?
yo como trabajador tengo que recibir de alguna manera la seguridad intrínseca. ¿Qué quiere decir intrínseca? Lo que está interiormente, lo que yo veo para que se entienda bien, y lo extrínseco, lo que yo no veo. Lo intrínseco es que esa máquina tenga esa protección o yo tenga el casco para protegerme, lo que yo veo. Y lo extrínseco es que haya un ambiente de trabajo laborable donde se me respete mi salud mental también. Por eso es psicofísicamente. Es tan importante la parte física como la parte mental. Si bien la mayoría de las normativas están orientadas a la parte física, es decir, ustedes van a ver que la ley tiene poquitos artículos, la ley 19.587, pero el decreto, que es el 351 del año 79, hago un paréntesis corto, las leyes tienen una numeración correlativa, los decretos tienen un número, barra y dos números más, que en este caso va a ser el año. Por eso el decreto es el 351/79, que quiere decir que se sancionó 7 años después del decreto, en el año 79. Y ese decreto sí habla intrínsecamente de un montón de cosas que el empleador debe cumplir en sus instalaciones de la empresa. Habla del riesgo eléctrico, habla de cómo tiene que estar la instalación eléctrica, habla de los elementos de protección personal. Por ejemplo, no es solamente que el empleador tiene que darle un casco, un guante, una protección auditiva, un barbijo, lo que sea. También tiene que darle un cofre donde lo pueda guardar, tiene que señalizarlo en qué lugar de la empresa lo tiene que usar, tiene que capacitarlo cómo se usa ese elemento de protección personal y el trabajador tiene como obligación asistir a esa capacitación para recibir. No puede negarse, no. Tiene la obligación, ¿bien? Entonces es importante tener en cuenta esto, de que yo tengo la obligación como trabajador de cuidar todas esas instalaciones. Como les decía, el 351 habla de instalaciones eléctricas, de elementos de protección personal, de protección contra incendio, de iluminación y color. Cada actividad tiene que tener una intensidad lumínica determinada de acuerdo a la actividad. Habla de ruidos y vibraciones, de radiaciones, de carga térmica. Habla de cómo tienen que estar los vestuarios, cuándo una empresa tiene que tener vestuarios divididos por sexo, por ejemplo, qué cantidad de inodoros, qué cantidad de migitorios tiene que tener una empresa de acuerdo al número de empleados. Es decir, el 351 es un decreto bastante extenso, interesante, y ahí es donde establece bien el reglamento, que es lo que vamos a ver nosotros en el desarrollo de toda la materia, de diferentes capítulos que tienen que ver con el tema digamos, todo lo que tiene que ver con la prevención en sí. Y como les decía, todo lo de higiene y seguridad está combinada y está integrada en una sola normativa, que es esta. Bien, ahora eso bien, hablamos ley 19.587, el día cero, el día que empieza, 7 años más tarde se decreta el reglamento, el decreto 351. Nosotros los que trabajamos en higiene y seguridad le decimos el 351, en realidad es el decreto 351 del año 79, y nosotros desde ahí, si bien hubo normativas entre medio importantes, pero hay un antes y un después en la higiene y seguridad en un año en particular, que es el año 1996. ¿Por qué? Principio de la década del 90, las empresas tenían un problema grande. ¿Y cuál era este problema? De alguna u otra manera, había diferentes tipos de accidentes de trabajo, independientemente de la forma, independientemente de la causa y demás. ¿En dónde? ¿Qué es lo que pasaba? Una persona se accidentaba, buscaba un abogado, le hacía un juicio a ese empleador o a esa empresa, y la empresa quebraba porque obviamente ese juicio le resultaba muy oneroso y no lo podía pagar, ¿bien? Se llamaba la famosa industria del juicio, que tanto tiempo duró en esa época. En ese momento, nosotros teníamos un ministro de Economía que era Domingo Cavallo,
Él obviamente había empezado a evaluar y todo el gobierno había empezado a evaluar esta situación, entonces deciden adoptar el sistema francés en ese momento, que iba a haber entre la empresa y el trabajador, iba a haber una empresa intermedia que iba a ser la que de alguna manera cubriese esos gastos directos e indirectos que generaban esos accidentes de trabajo. Y de alguna manera iba a impedir que el trabajador inicie acciones legales sobre la empresa, porque ¿cuál era el problema? Que el resto de los trabajadores se quedaba sin trabajo y se generaba una cadena de juicios bastante perjudicial, digamos, para la empresa. ¿Qué pasó entonces? ¿O qué se decidió entonces? Bueno, aparecen en el sistema de gestión o en el sistema laboral, aparece lo que son las famosas ART, aseguradora de riesgo de trabajo. Bueno, ¿qué es una ART? Es una empresa privada que básicamente tiene diferentes funciones que ya la vamos a repasar en un rato. Entre ellas, cubrir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales que puedan surgir a causa del trabajo en una determinada empresa. ¿Bien? Bueno, eso por un lado. Y en ese año, en esa ley de riesgo de trabajo nueva, lo que sucede también, por eso es un antes y un después, porque más allá de que después surgieron otras normativas ese mismo año, se crea lo que hoy es la autoridad competente, hasta el día de hoy, en lo que es la materia. Como en el Ministerio de Economía, la autoridad competente es el AFI, por ejemplo, la autoridad que genera, que administra todo lo que tiene que ver con la actividad de las empresas en materia tributaria. Bueno, en el caso de la higiene y seguridad, ahora va a surgir una nueva autoridad competente que va a regular la materia, que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Bien, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ¿qué es lo que es básicamente? Es una institución dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, que tiene dos funciones bien específicas, bien marcadas. El control, digamos, técnico y preventivo sobre las empresas en higiene y seguridad, es decir, controla las empresas, que las empresas cumplen las normas de higiene y seguridad, el reglamento que hablábamos recién y todas las normas que surjan, y controla las ART. Es decir, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo ahora va a tener la función de controlar a las empresas por un lado y controlar a las ART por otro lado. Bien, hasta el día de hoy es de la misma manera. Obviamente que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo está centralizada en Capital Federal, entonces cada provincia tiene convenios con la Superintendencia, es decir, en realidad la Superintendencia tiene convenios con los ministerios de trabajo de cada provincia, en donde a través de ellos realizan los controles en higiene y seguridad a las empresas. Bien, eso por un lado. Por el otro lado, también es importante saber qué es lo que es una ART, porque la Superintendencia ahora tiene que controlar a las ART. La ART es una empresa privada que básicamente ahora tiene, a partir de esta ley, es la ley 24.557, que es la ley de riesgo de trabajo, tiene la obligación de cubrir a las empresas en materia de higiene y seguridad, asistir a las empresas para identificar los peligros y recomendar a las empresas diferentes medidas preventivas, como puede ser colocación de matafuegos, colocación de protecciones en máquina, modificación de instalaciones eléctricas y demás, para prevenir accidentes, capacitar al personal en materia de higiene y seguridad y asistir a la empresa ante cualquier inquietud y asistirla en materia de prevención. Esa va a ser la función del ART, y visitar periódicamente los establecimientos del ART. Eso por un lado, ¿bien? Después de ese año, surgió otra ley, es decir, que en el sistema ahora va a estar, de riesgo de trabajo, va a estar la Superintendencia de Riesgo de Trabajo como autoridad competente, la que va a controlar. ¿A quién? A las empresas que cumplen la ley y a las ART que cumplen sus obligaciones, entre ellas asistir a las empresas.
Pero ahí aparece un decreto que es muy importante, que está dentro de la unidad 1 que vamos a ver ahora, que es el decreto 1338/96. Por eso es /96 del mismo año. ¿Y por qué es importante este decreto? Porque establece que además de que la superintendencia va a controlar a las empresas, de que la ART a su vez va a asesorar a las empresas en materia de higiene y seguridad, ahora aparecen dos actores nuevos en este sistema, que son los servicios de higiene y seguridad y los servicios de medicina laboral. Bien. ¿Quiénes van a tener que contar con este servicio? No todas las empresas. Algunas empresas lo tienen que tener, otras empresas se encuentran exceptuadas de tenerlo. Por ejemplo, un establecimiento educativo sin taller, por ejemplo, o por ejemplo un taller mecánico de hasta 5 operarios no tiene que tener servicio de higiene y seguridad y no tiene que tener servicio de medicina laboral, que ya vamos a ver de qué se trata. Ahora, la pregunta es, ¿quién los asesora en materia de higiene y seguridad para prevenir los accidentes? Bueno, en ese caso la ART los asesora. Las empresas que sí están obligadas a tener servicio de higiene y seguridad, es decir, un licenciado en higiene y seguridad o algún ingeniero que haya hecho un posgrado en higiene y seguridad que tenga matrícula y esté habilitado para ejercer la profesión, en ese caso particular, la empresa tiene que contratar una persona que lleve adelante, implemente un sistema de gestión que básicamente a través de diferentes visitas periódicas vaya eliminando, reduciendo o atenuando todos los peligros que puedan generar accidentes de trabajo en las empresas. Y además de otras funciones, capacitación, relevamientos técnicos y todos los relevamientos que surjan de la prevención, elaboración de procedimientos de trabajo seguro y demás. Bien. Obviamente que a través de un legajo técnico, es decir, una carpeta en donde se registran las actividades. Bueno, hoy por hoy se utiliza mucho las plataformas virtuales también, pero obviamente el asesor de seguridad y higiene va a llevar una carpeta en la empresa donde va a ir registrando todas las acciones que va a ir haciendo. Bien, eso por un lado. Y también ciertas actividades, por ejemplo, una empresa que tenga más de 200 trabajadores, sea el rubro que sea, tiene que tener un médico laboral. Un médico laboral a través de cierta cantidad de horas semanales. Una cosa que me faltó recién es decir que la empresa puede tener servicio de higiene y seguridad de manera interna o externa de acuerdo a la conveniencia y el tamaño de la empresa. Por eso las grandes fábricas tienen departamentos de seguridad internos, es decir, personas que trabajan X cantidad de horas por día dentro de la empresa, todos los días. Otro rubro no aplica la cantidad de esa cantidad de horas, pero sí de acuerdo a la cantidad de empleados y al rubro, a la peligrosidad que tengan, es decir, a mayor peligrosidad y a mayor cantidad de trabajadores, mayor cantidad de horas va a tener que tener esa empresa de su asesor que lo visite mensualmente. Bien. Hay una tabla en el decreto 1338 que establece lo que yo decía recién. A medida que hay mayor cantidad de trabajadores, se va incrementando de arriba hacia abajo la cantidad de horas. Es decir, que puede ser de manera interna o externa el servicio de higiene y seguridad. El servicio de medicina laboral establece una cantidad de horas semanales de acuerdo también a la cantidad de trabajadores. Y ambos servicios también, ahí lo aclara en ese decreto, además de su médico laboral y de su licenciado en higiene y seguridad o su ingeniero con especialidad en higiene y seguridad, va a tener que tener auxiliares de seguridad. ¿Qué es esto? En algunos casos, además de la persona que sea licenciada en higiene y seguridad, va a tener que tener un técnico de higiene y seguridad de manera permanente. ¿Cuándo pasa esto? Cuando hay empresas que tienen más de 151 trabajadores, por ejemplo. Además de las visitas semanales o de la cantidad de carga horaria que aplique ese asesor de higiene y seguridad, además
tendrá que tener un técnico de manera permanente durante la producción. Como así también deberá tener un auxiliar del servicio de medicina laboral. Repasemos: servicio de higiene y seguridad, licenciado y técnico de higiene y seguridad. Servicio de medicina laboral, la cantidad de horas de medicina laboral que aplique, más un enfermero de manera permanente. Ejemplo, en el caso de más de 200 trabajadores de manera permanente. Bien. Es decir, que por eso decimos que el año 96 es un antes y un después en esta materia. ¿Por qué? Porque empieza a haber actores nuevos en el sistema y se empieza a cuidar. Ya la seguridad ya es más elevada, ya es más visible y ya es más clara, en donde las empresas ya tienen que contar con herramientas y con profesionales en materia de higiene y seguridad, y a su vez ya hay un organismo exclusivo que tiene la potestad de controlarlo. ¿Para qué? Obviamente, ¿qué es lo que va a hacer el inspector de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo? Va a llegar a una empresa y va a verificar que todo esté en orden, y si no está en orden va a labrar un acta y va a darle un plazo determinado para que esa empresa cumpla. Bien. A su vez también, si determina de que la ART no ha cumplido sus obligaciones, va a intimar a la ART para que los haga. Esto sería básicamente lo que es las normativas más importantes de higiene y seguridad que se han dado en estos años. Obviamente que la seguridad ha ido evolucionando mucho, sobre todo en estos últimos años. En el año 2012 y en el año 2013 se crearon protocolos de mediciones de iluminación y ruido, que antes no existía. En el año 2015 se estableció un protocolo de medición de puesta a tierra para garantizar la seguridad eléctrica de las personas, en realidad la forma de medición. Pero más allá de eso, el decreto del año 79 es bastante completo y habla mucho de cómo hacer, digamos, la prevención, cómo tienen que ser las instalaciones, las máquinas, los equipos, cómo tienen que prestarse y disponerse los elementos de protección personal y demás. Es bastante clara y bastante interesante y bastante rica la ley de higiene y seguridad. Obviamente hay una dinámica permanente en todo el ámbito legal. En el año 2015 también salió un protocolo de ergonomía. La ergonomía es un aspecto muy importante, son todos los aspectos que adaptan las condiciones de trabajo a la persona y no la persona al puesto de trabajo, que es ahí donde se producen ciertas lesiones, ¿no es cierto? Y problemas de la salud. Pero ¿por qué les digo que ha ido evolucionando mucho la seguridad? Anteriormente era muy triste pensarlo, pero se daba de esa forma. Cuando se empezaron a construir los primeros edificios y se presupuestaba una obra, lo que se hacía un presupuesto económico, y dentro de esos presupuestos económicos se presupuestaba más o menos cuántas vidas humanas se iban a perder. Hoy en día, por los años que corren, pensar en algo así es algo bastante, por suerte, bastante disparatado y bastante poco común. Hoy por hoy se prioriza. Lo mismo pasó con el bombero. Antes el bombero se tenía que morir porque era bombero, porque tenía que arriesgar la vida. Hoy por hoy no. Se prioriza la seguridad de la persona que va a actuar, y después obviamente se trata de alguna manera salvar, digamos, la vida de cualquier persona que pueda tener un problema ante una emergencia. Bueno, eso por suerte ha cambiado. Hoy por hoy cada vez más se está actuando más en materia de prevención, y las empresas están demandando más profesionales. Bueno, a raíz de que, ustedes saben ahora de que este decreto en el 96 ha cambiado, no solamente, ha generado también la apertura de que las universidades empiecen a promover más profesionales en la materia, porque hay más demanda de acuerdo a las exigencias que se van dando. Y un mercado más competitivo entre las empresas, porque trabajar con seguridad o invertir en seguridad es invertir económicamente. Las empresas que tienen grandes accidentes generan grandes pérdidas, y esas pérdidas se traducen en materia económica y se pierde productividad. Muchas veces es muy difícil que el empresario tenga esa visión.
La seguridad se hace por diferentes razones, por razones humanitarias, porque el trabajo es para ganarse la vida, no para perderla. Es decir, moralmente un empresario tiene que tener un ambiente de trabajo seguro, por una razón económica, por una razón social, por diferentes motivos una empresa tiene que cumplir estas normativas que hacen a la salud del trabajador. Esto sería la unidad 1 de la normativa legal vigente. Y bueno, espero que les haya gustado y se haya entendido. Les mando un abrazo a todos.